Bueno, todo eso lo estamos pagando nosotros, pero tiene nombre y apellido. Cristina Fernández, Axel Kicillof en su momento ministro de Economía, bueno, Lorenzino era ministro de Economía también. Como mínimo, en cualquier país del mundo tenés multas por hacer esto, aunque penas mucho mayores. Mínimo tenés que estar en una causa judicial, Sí. sino preso. ¿Sí? Pues, Nuestro país va a tener que pagar 337 millones de dólares a Inglaterra y en principio son 337, podría ascender hasta 1.500 millones de dólares. ¿recuerdan el famoso ministro Lorenzino? ¿Sí? Cuando le pregunta a Me quiero una periodista extranjera sobre inflación, dice, bueno, estos temas acá no son tan buenos, no se habla tanto de esto, y al final dijo, me quiero ir. Bueno, eso era en ese momento, cuando se estaba dibujando el índice de inflación, y ahí tenés otro juicio que está pendiente. Laje fulminó a los kirchneristas por la multa que Inglaterra le puso al país por mentir sobre los datos del INDEC. Recordemos que Guillermo Moreno intervino en el INDEC durante el gobierno de Cristina Kirchner para maquillar los números reales de ciertos bonos y así no pagar el costo real. Este es otro caso de corrupción kirchnerista que le ocasiona una deuda multimillonaria al país. A estas alturas, confirmar que fue el peor gobierno de la historia ya no es opinión, es una demostración empírica. Para mí es una de las noticias más importantes en términos económicos, financieros para la Argentina y en términos de gestión política. Es una de las noticias que hay que prestarle mucha atención por lo que significa hacer cualquier cosa en nuestro país cuando llegás a la presidencia del Ministerio de Economía, a la presidencia del Banco Central. ¿Y cuánto tiempo después seguimos pagando los costos? Claro que sí. Nuestro país va a tener que pagar 337 millones de dólares a Inglaterra y en principio son 337, podría ascender hasta 1.500 millones de dólares. ¿Por qué? Porque manipuló distintos indicadores económicos. Hoy también recordamos que lo hizo con el de inflación, pero este es por un caso concreto de bonos que había emitido la Argentina que se ataban a la evolución del crecimiento de nuestro país, al PBI. Si la Argentina crecía más de 3% anual, tenía que pagar un cupón de esos bonos. Si crecía por debajo, no pagaba nada. ¿Qué hizo nuestro país? Manipuló el cálculo, el año base, y eso hizo que no tenga que pagar el cupón. Como era súper obvio lo que hizo, y automáticamente los fondos de inversión fueron a litigar a la justicia a Inglaterra y acá tenemos el resultado. Simplemente antes de la apelación, Argentina ya tiene que pagar 337 millones de dólares y el fallo podría extenderse a 1.500 millones de dólares. Bueno, nosotros recordamos, aparte de este bono, después tenés uno que se ajustaba, este es por PBI, se ajustaba por SER, por inflación. Inflación que también fue manipulada y dibujada cuando se rompió el INDEC, cuando Guillermo Moreno intervino en el INDEC, enjuició a todas las consultoras que daban la medición privada para que no se hablara de este tema en la Argentina. De hecho, ¿recuerdan el famoso ministro Lorenzino? Sí. Cuando le pregunta a una periodista extranjera sobre inflación, dice, bueno, estos temas acá no son tan buenos, no se habla tanto de esto, y al final dijo, me quiero ir. Bueno, eso era en ese momento, cuando se estaba dibujando el índice de inflación, y ahí tenés otro juicio que está pendiente, de tenedores de bonos ajustados por cero por inflación, que también le dibujaron la inflación, por ende le bajaron el rendimiento del bono. Exacto. Sumado a los 15 o 16 mil millones que nos va a costar la reestatización de YPF. Fíjense lo que son las decisiones tomadas, obviamente con una enorme corrupción detrás. La reestatización de YPF tuvo que ver con eso. Porque además, de YPF, acordate que antes le diste 5.000 millones de dólares a Repsol en todo el proceso. Exactamente. Entonces, y esto es corrupción pura, lo del bono de SER es corrupción pura. Bueno, todo eso lo estamos pagando nosotros, pero tiene nombre y apellido. Cristina Fernández, Axel Kicillof en su momento ministro de Economía, bueno, Lorenzino era ministro de Economía también. Como mínimo, en cualquier país del mundo tenés multas por hacer esto, aunque penas mucho mayores. Mínimo tenés que estar en una causa judicial, sino preso. ¿Sí? Porque son los bienes nuestros, es nuestro dinero. O sea, acá lo vamos a tener que salir a pagar nosotros. Multa y destitución de cargo, te digo, en cualquier lugar del mundo. Como nada. Yo creo que es una de las noticias más importantes, es que está pasando casi desapercibida. Para la Argentina esto es costoso, pero además ahí tenés una muestra perfecta de corrupción en la gestión y el resultado. Lo pagamos todos nosotros.